El aire en la pequeña cabaña de troncos en medio de la nada de Montana era tan denso que Catalina sentía que podía ahogarse con él. Olía a pino, a sudor de hombre y a una soledad tan antigua como las montañas que los rodeaban. Javier, el hombre que la había comprado como si fuera una yegua de cría, era una montaña en sí mismo, un coloso de músculos y furia silenciosa que la observaba desde el otro lado de la tosca mesa de madera. Sus ojos, del color del cielo antes de una tormenta, la recorrieron con un desprecio que la heló hasta los huesos, desnudándola de su dignidad más rápido que si le hubiera arrancado el vestido de viaje. Ella había llegado esperando un nuevo comienzo, una vida dura pero honesta. En cambio, se encontró con una sentencia. La voz de él, un estruendo bajo y áspero, finalmente rompió el silencio torturador. Sus palabras no fueron una bienvenida, sino una condena, una marca de hierro candente en su alma. Haremos el amor 3 veces al día, dijo, cada sílaba un golpe de martillo, así al menos servirás para algo. El terror, puro y paralizante, se apoderó de Catalina. Este era su fin. Este hombre no quería una esposa, quería una esclava para su cama, un objeto para desahogar sus frustraciones. Se preparó para lo peor, para la violencia, para el dolor. Pero lo que hizo a continuación no fue arrastrarla hacia el catre de paja. En cambio, la agarró del brazo con una fuerza que la hizo jadear y la arrastró hacia la noche helada, hacia el establo, donde un olor a enfermedad y miedo flotaba en el aire. Allí, un magnífico semental negro yacía postrado, su respiración un silbido agónico. Lo que el ranchero le arrojó no fue a ella sobre la cama, sino un pesado libro de veterinaria a sus pies. Su orden cambió todo. Su amenaza se convirtió en algo completamente diferente. La batalla de esa noche no sería por su cuerpo, sino por el alma de ese rancho. Antes de comenzar, usted podría dejar su like en este video, suscribirse al canal y escribir ahí abajo desde donde está viendo y qué le pareció la historia cuando la termine. Que su vida esté llena de bendiciones si ya ha presionado el botón aquí abajo que dice suscribirse. Al lado del botón suscribirse, también puede convertirse en miembro del canal en unirse, y así tendrá acceso a historias especiales y también muy picantes. De esta forma, nos ayuda a continuar contando historias y a ayudar a mi familia. Una manera rápida y gratuita de ayudarnos también es arrastrar los comentarios hacia la izquierda, donde aparecerá un botón que dice IPAR, y luego presionar nuevamente en IPAR. Esto hará que nuestra historia llegue a más personas bendecidas como usted. Ahora, comencemos. El viaje en tren desde Boston había sido una sinfonía de traqueteos y sacudidas, un purgatorio de hollín y paisajes cambiantes que Catalina había observado con una mezcla de pavor y una desesperada esperanza. Cada milla que la alejaba de la sofocante cortesía y la hipocresía de la sociedad de Boston era una milla hacia lo desconocido, hacia un futuro que había comprado con el último vestigio de su orgullo. Su padre, un hombre que una vez había movido mercados con una sola palabra, había muerto dejando tras de sí una montaña de deudas y un nombre manchado. Catalina y su madre se encontraron despojadas de todo, excepto de su educación y sus buenos modales, monedas sin valor en un mundo que adoraba el oro. La única salida que su madre, con el rostro surcado por la preocupación, pudo encontrar fue el anuncio en un periódico: un ranchero en Montana buscaba una esposa. Un hombre trabajador y honesto, decía el anuncio. Propietario de un rancho próspero. Busca una compañera para compartir la vida y el trabajo. Para Catalina, sonaba como una sentencia de trabajos forzados, pero la alternativa, un matrimonio con uno de los viejos y lascivos acreedores de su padre, era impensable. Así que se embarcó en ese tren con un baúl lleno de vestidos inútiles y un corazón lleno de aprensión, aferrándose a la idea de que la honestidad y el trabajo duro eran preferibles a la degradación. Al bajar del tren en la polvorienta parada que apenas merecía el nombre de pueblo, el impacto fue brutal. El aire era tan seco que le agrietaba los labios, y el sol golpeaba con una ferocidad que nunca había conocido. Y entonces lo vio. Javier. No se parecía en nada al hombre trabajador y de rostro amable que había imaginado. Era una fuerza de la naturaleza, alto como un roble, con hombros anchos que tensaban la tela de su camisa de trabajo. Su rostro estaba curtido por el sol y el viento, con una mandíbula cuadrada y una barba de varios días que no lograba ocultar la dureza de su boca.
pero fueron sus ojos los que la detuvieron en seco. Eran de un azul grisáceo, fríos y penetrantes, y cuando se posaron en ella, supo que había cometido un terrible error. Vio la decepción en ellos, tan clara como el cielo de Montana sobre sus cabezas. La vio recorrer su figura, deteniéndose en su vestido de viaje de fina lana, en sus delicadas botas abotonadas, en sus manos enguantadas que nunca habían sostenido nada más pesado que un libro. Una mueca de desdén torció sus labios. Él no dijo nada. Simplemente tomó su baúl con una mano, como si no pesara más que una pluma, y caminó hacia una carreta tirada por dos robustos caballos. El viaje al rancho fue un silencio torturador, solo roto por el crujido de las ruedas de la carreta y el chasquido ocasional del látigo de Javier. Catalina intentó iniciar una conversación un par de veces, con una voz temblorosa que fue tragada por la inmensidad del paisaje. Es muy vasto aquí, dijo, contemplando las llanuras interminables y las lejanas montañas de dientes afilados. Él solo gruñó en respuesta. Ella se sentía pequeña e insignificante, una muñeca de porcelana en un mundo de roca y tierra. El rancho, cuando finalmente llegaron, era tan austero y formidable como su dueño. Una cabaña de troncos, un granero imponente, varios corrales y una soledad abrumadora. No había flores, ni un porche acogedor, solo la funcionalidad cruda de un lugar de trabajo. Dentro de la cabaña, el corazón de Catalina se hundió aún más. Era una sola habitación, dominada por una chimenea de piedra y un gran catre en una esquina. Todo era masculino, tosco y olía a él. Fue entonces, mientras ella permanecía de pie en medio de la habitación, sintiéndose completamente fuera de lugar, cuando él finalmente habló, desatando la tormenta que se había estado gestando en sus ojos desde que la vio. Pagué por una esposa, su voz era un trueno bajo, una mujer que pudiera trabajar a mi lado. Pagué por una compañera, no por una maldita muñeca de salón que se romperá con la primera helada. El veneno en su tono la hizo retroceder. Yo puedo aprender, susurró, su voz apenas audible. Él soltó una carcajada, un sonido amargo y sin alegría. Aprender. ¿Qué puedes aprender? ¿A ordeñar una vaca con esas manos? ¿A reparar una cerca? ¿A sobrevivir a un invierno aquí cuando pareces que te desmayarías si se te rompiera una uña? Se acercó, invadiendo su espacio, su tamaño la hacía sentir como un cervatillo atrapado. Podía oler el cuero, el sudor y la tierra en él, una mezcla abrumadoramente masculina que la aterrorizaba y, para su horror, la hacía sentir un extraño cosquilleo en el estómago. Fue entonces cuando la acorraló contra la pared y pronunció su cruel sentencia: haremos el amor 3 veces al día, así al menos servirás para algo. El mundo de Catalina se encogió a la aterradora proximidad de su cuerpo y al eco de sus palabras. Pero en lugar de la esperada embestida, su mano se cerró en su brazo como un cepo y la sacó de la cabaña, arrastrándola hacia el establo. La transición del aire viciado de la cabaña al frío cortante de la noche fue un shock, pero no tan grande como la escena que la esperaba dentro del establo. A la luz parpadeante de un farol, vio al semental. Era la criatura más magnífica que había visto nunca, un animal de puro músculo y ébano, pero ahora estaba reducido a un temblor de agonía. Su pecho subía y bajaba con un esfuerzo terrible, y un sudor febril perlaba su lustroso pelaje. Javier la soltó bruscamente, su atención completamente centrada en el animal. Su voz, cuando habló, había perdido su crueldad y ahora estaba cargada de una desesperación palpable. Es Tornado. Mi semental premiado. Es todo lo que tengo. Mi futuro. Y se está muriendo. Se giró hacia ella. Sus ojos ya no eran fríos, sino que ardían con una intensidad desesperada. Dijiste que podías aprender. En tu carta decías que eras instruida. Que sabías leer. No esperó una respuesta. Se dirigió a un rincón y regresó con un libro enorme y encuadernado en cuero que dejó caer a los pies de Catalina con un ruido sordo. Tratado de enfermedades equinas. El título parecía burlarse de ella. Encuentra lo que tiene. Encuentra una cura. Tienes hasta el amanecer. Su voz era un mandato absoluto, una cuestión de vida o muerte. Si él muere, este rancho muere. Y nosotros con él.
De repente, la amenaza de la cabaña pareció lejana, casi abstracta. Esta era la verdadera prueba. La batalla no era por su virtud, sino por la vida. Un miedo diferente la invadió, no el miedo a un hombre, sino el miedo al fracaso, a la muerte. Miró al caballo sufriente, luego al hombre cuyo mundo entero se estaba desmoronando ante sus ojos, y finalmente al libro a sus pies. Dejó caer su bolso, se arrodilló sobre la paja sucia, y con las manos temblorosas, abrió el pesado volumen. Su educación, la habilidad que él había despreciado, era ahora su única arma. Durante las siguientes horas, el establo se convirtió en su universo. El mundo exterior dejó de existir. Catalina se sumergió en las páginas, su mente, acostumbrada a la literatura y la filosofía, luchaba por descifrar los diagramas anatómicos y la terminología médica. Palabras como cólico, laminitis, pulmonía saltaban de las páginas. Leyó en voz alta, su voz clara y firme a pesar del temblor de su cuerpo, describiendo síntomas, causas y posibles remedios. Javier estaba a su lado, escuchando con una concentración feroz. Él no era un hombre de letras, pero conocía a su caballo. No, no es cólico, no se revuelca de esa manera, decía, o sus cascos están fríos, no calientes, no puede ser laminitis. Trabajaban juntos en una extraña y desesperada armonía. Él le trajo más luz, ajustando los faroles para que pudiera leer mejor. Le trajo un cubo de agua cuando su voz se volvió ronca. Y ella, a su vez, lo guiaba a través del laberinto del conocimiento médico. Describe su respiración exactamente, le ordenó, su tono perdiendo el miedo y adquiriendo una autoridad que la sorprendió a sí misma. Es rápida, pero superficial, respondió él, con la mano en el flanco tembloroso de Tornado. Y hay un silbido, como si el aire luchara por pasar. Catalina hojeó las páginas frenéticamente. Pulmonía. Dice que puede ser causada por una infección, a veces por aspirar polvo o agua sucia. Los síntomas son fiebre, respiración dificultosa, secreción nasal. No hay secreción, la interrumpió él. Siguieron así, descartando posibilidades, uniendo las pistas como detectives en una carrera contra la muerte. Sus manos se rozaron cuando él le señaló un pasaje. La corriente que pasó entre ellos fue innegable, una chispa de calor en la fría noche. Por un instante, sus ojos se encontraron sobre las páginas del libro. En los suyos, ella ya no vio desprecio, sino una creciente sorpresa, un atisbo de respeto a regañadientes. Y él vio en ella no una muñeca frágil, sino una mujer de acero, con una mente tan afilada como un bisturí. Finalmente, dieron con un capítulo sobre una enfermedad menos común, una fiebre del transporte, una infección pulmonar que los caballos podían contraer después de viajes largos y estresantes. Tornado regresó de una feria en Wyoming hace 3 días, murmuró Javier, como si hablara consigo mismo. El viaje fue duro, con una tormenta. El remedio, dijo Catalina, su dedo trazando la línea en el libro, habla de mantener al caballo caliente y bien hidratado, pero también de una cataplasma de mostaza y hierbas en el pecho para ayudar a despejar los pulmones. Mostaza, la miró Javier, escéptico. Es lo que dice aquí. Y raíz de malvavisco y gordolobo, si se pueden encontrar. Javier no dudó. Salió del establo y regresó minutos después con un saco de harina de mostaza de la despensa y un puñado de hierbas secas que reconoció de un viejo alijo de su madre. Mi madre creía en estas cosas, dijo, con un toque de nostalgia en su voz. Prepararon la cataplasma, mezclando los polvos con agua caliente en un cubo. El olor acre de la mostaza llenó el establo. Catalina, sin pensar en su vestido, se arremangó y metió las manos en la mezcla tibia, ayudándolo a removerla hasta convertirla en una pasta espesa. Luego, juntos, aplicaron la cataplasma en el pecho del caballo. Javier la extendió con sus manos grandes y callosas, mientras Catalina sostenía el paño en su lugar. Su cercanía era abrumadora. Podía sentir el calor de su cuerpo, ver la tensión en los músculos de su brazo. Por primera vez, no sintió miedo, sino una extraña sensación de equipo, de propósito compartido. Pasaron el resto de la noche vigilando. Catalina le leía pasajes tranquilizadores al caballo, su voz un susurro suave en la quietud del establo.
Javier le hablaba a Tornado, no con palabras, sino con caricias, con un murmullo bajo y tranquilizador que revelaba una ternura que ella nunca hubiera creído posible en un hombre tan duro. Cuando los primeros rayos pálidos del amanecer se filtraron por las rendijas del establo, algo había cambiado. La respiración de Tornado era más profunda, más regular. El temblor de su cuerpo había disminuido. Javier le puso la mano en el cuello y soltó un suspiro que pareció vaciar toda la tensión de su cuerpo. La fiebre está bajando. Se giró para mirar a Catalina. Estaba cubierta de paja y suciedad, con manchas de cataplasma en las mejillas y ojeras bajo los ojos. Su elegante vestido de viaje estaba arruinado. Y nunca le había parecido tan hermosa. El agotamiento los golpeó a ambos a la vez. Se quedaron allí, en silencio, escuchando la respiración sanadora del caballo, el único sonido en el mundo. La dura luz del amanecer inundó el establo, disipando las sombras de la noche y con ellas, la amenaza y el miedo. Javier caminó hacia ella lentamente. Catalina se puso rígida, no por miedo, sino por anticipación. ¿Qué diría ahora? ¿Qué haría? Se detuvo frente a ella, tan cerca que podía ver las motas doradas en sus ojos grises. Extendió la mano, y ella se encogió instintivamente, pero él no la tocó. Su mano fue a su propia mejilla, limpiando una mancha de suciedad que no sabía que tenía. Su toque fue sorprendentemente suave. Gracias, dijo, su voz ronca por el cansancio y la emoción. Eran solo 2 palabras, pero contenían un universo de significado. Contenían respeto. Admiración. Y algo más, algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Regresaron a la cabaña en silencio. El sol ya estaba alto en el cielo, pintando el paisaje de oro. La habitación, que horas antes le había parecido una jaula, ahora se sentía diferente. El catre en la esquina, el epicentro de su terror inicial, estaba intacto. Javier se detuvo en la puerta. El cuarto es tuyo, dijo, sin mirarla. Yo dormiré en el granero por ahora. Se giró para irse, pero se detuvo. Catalina, dijo, probando su nombre en sus labios por primera vez. Ella lo miró. Una sonrisa casi imperceptible tiró de la comisura de sus labios. Sobre lo que dije antes, acerca de 3 veces al día. Catalina contuvo la respiración. Tal vez podamos empezar con una buena taza de café. Si es que no quemas el agua. Con eso, se dio la vuelta y se fue, dejándola sola en la cabaña, con el eco de una broma inesperada y la promesa de un nuevo amanecer, no solo para el rancho, sino para ambos. Se acercó a la pequeña ventana y observó su figura alta y solitaria caminar hacia el granero. El hombre que la había aterrorizado se estaba convirtiendo en un enigma, y por primera vez desde que había puesto un pie en Montana, Catalina sintió una punzada de algo que no era miedo ni desesperación. Era curiosidad. Y tal vez, solo tal vez, una pequeña y temblorosa semilla de esperanza. Los días que siguieron a esa noche agotadora en el establo se asentaron en una rutina extraña y cautelosa, una danza de 2 extraños que orbitaban el uno alrededor del otro en la vasta soledad del rancho. Javier, fiel a su palabra, dormía en el pajar del granero, dándole a Catalina la privacidad de la cabaña. Cada mañana, cuando ella despertaba, encontraba una pila de leña junto a la puerta y un cubo de agua fresca del pozo. Eran ofrendas silenciosas, gestos de un hombre que no sabía hablar el idioma de la amabilidad pero que lo expresaba a través de acciones. Catalina, por su parte, se propuso demostrarle que no era la inútil muñeca de salón que él había creído. Su primer intento de hacer el desayuno fue un desastre humeante. Los huevos se pegaron a la sartén de hierro fundido y el tocino se convirtió en carbón. Cuando Javier entró, atraído por el olor a quemado, la encontró agitando una nube de humo con un paño de cocina, con la cara manchada de hollín y lágrimas de frustración en los ojos. Por un momento, ella esperó la burla, el desdén. En cambio, él simplemente tomó la sartén de sus manos, la llevó afuera y la vació para los pollos. El fuego está demasiado alto, dijo, su voz tranquila. Esta estufa tiene su propio temperamento. Sin más palabras, se puso a cocinar, moviéndose por la pequeña cocina con una eficiencia sorprendente.
Catalina lo observó, fascinada. Sus manos, que podían domar a un caballo salvaje o reparar una cerca rota, también podían voltear un panqueque con una delicadeza inesperada. Mi madre me enseñó, dijo, como si leyera sus pensamientos. Dijo que un hombre que no puede alimentarse a sí mismo es un tonto a merced del hambre. Comieron en silencio, pero era un silencio diferente al del primer día. Estaba lleno de cosas no dichas, de una conciencia mutua que era a la vez incómoda y extrañamente íntima. Después del desayuno, Catalina lo siguió al establo. Tornado estaba de pie, todavía débil pero claramente en vías de recuperación. Le acarició el cuello, sintiendo el calor de la vida bajo su pelaje. Sigue necesitando la cataplasma 2 veces al día, dijo Javier, pasándole los ingredientes. Y hay que caminarlo un poco cada hora para que sus pulmones no se congestionen. Se convirtió en su ritual. Cuidar de Tornado era el puente que los unía, el terreno neutral donde podían trabajar codo con codo sin la tensión que llenaba la cabaña. Catalina aprendió a mezclar la cataplasma a la consistencia perfecta. Aprendió a acercarse al enorme animal sin miedo, hablándole en voz baja como lo había hecho esa primera noche. Javier observaba, a menudo desde la distancia, mientras ella guiaba al semental por el corral. Vio la gracia natural en sus movimientos, la paciencia en su toque. Empezó a darse cuenta de que la fuerza no solo residía en los músculos. Había una fuerza en Catalina, una resiliencia silenciosa que era tan formidable como cualquier cosa que hubiera conocido. Una tarde, mientras limpiaban los establos, Javier se detuvo y se apoyó en su horca, observándola. Ella estaba tratando de levantar un pesado saco de avena, su rostro contraído por el esfuerzo. Déjame hacer eso, dijo él, acercándose. Ella lo soltó, frustrada. No puedo hacer nada aquí. No soy lo suficientemente fuerte. No se trata de fuerza, respondió él, levantando el saco sin esfuerzo. Se trata de saber cómo hacerlo. Usas la espalda, no los brazos. Así. Le mostró cómo posicionar su cuerpo, cómo usar el peso de sus piernas para levantar. Luego, le pasó un saco más pequeño. Intenta con este. Catalina lo intentó, siguiendo sus instrucciones. Para su sorpresa, el saco se levantó del suelo. Una pequeña sonrisa de triunfo iluminó su rostro. Lo hice. Sí, lo hiciste, dijo él, y había una calidez en su voz que la hizo sonrojar. La tensión entre ellos comenzó a cambiar. La amenaza original, la cruel promesa de su primera noche, se convirtió en una especie de broma oscura y cargada de electricidad. Un día, después de que Catalina lograra hornear un pan que era comestible, aunque un poco denso, Javier lo probó con una expresión seria. No está mal, admitió. Supongo que esto retrasa la necesidad de recurrir a mi plan original. Catalina, que estaba bebiendo agua, casi se atraganta. Lo miró con los ojos muy abiertos. Él la estaba mirando con una chispa de picardía en sus ojos grises. Ella encontró su voz, una mezcla de indignación y diversión. Ni se te ocurra, ranchero. Preferiría pasar hambre. Él se rió, una risa genuina y profunda que la sorprendió. Era la primera vez que lo oía reír, y el sonido hizo algo extraño en su pecho. Lástima, dijo, tomando otro trozo de pan. Podría haber sido, educativo. Eres un hombre terrible, Javier, dijo ella, tratando de sonar severa, pero una sonrisa se dibujaba en sus labios. Lo sé, respondió él. Pero al menos ahora tienes pan. Estos pequeños intercambios se convirtieron en su nuevo lenguaje. Las palabras eran su campo de batalla y su terreno de cortejo. Se desafiaban, se pinchaban, pero debajo de todo ello, una corriente de afecto comenzaba a fluir, tan segura e inevitable como el río que serpenteaba por el valle. Catalina también comenzó a descubrir al hombre detrás de la fachada ruda. Una noche, un aullido solitario de un lobo rompió el silencio. Catalina se estremeció, acercándose instintivamente al fuego. Javier, que estaba afilando un cuchillo junto a la chimenea, levantó la vista. No te preocupes. Están lejos. Les tengo miedo, admitió ella en voz baja. Suenan tan hambrientos.
Él dejó el cuchillo y la piedra de afilar. Mi padre me enseñó a no temer a los lobos. Dijo que solo hacen lo que la naturaleza les manda. Los hombres pueden ser mucho peores. Eligen ser crueles. Había un dejo de amargura en su voz que despertó la curiosidad de Catalina. ¿Por qué viniste aquí, Javier? ¿Por qué estás tan solo? Él tardó mucho en responder, sus ojos fijos en las llamas danzantes. Mi familia tenía tierras en el este. No tan grandes como esto, pero era nuestro hogar. Mi padre confió en el hombre equivocado, un amigo, que lo convenció de invertir en un ferrocarril que nunca se construyó. Lo perdimos todo. Mi padre murió de un corazón roto. Mi madre lo siguió un año después. Yo vine al oeste con nada más que mis manos y la promesa de no volver a confiar en nadie. Su historia la conmovió profundamente. Explicaba su dureza, su desconfianza inicial hacia ella, a quien veía como otra mala inversión. Lo siento, susurró ella. Él se encogió de hombros, pero sus ojos traicionaban una tristeza profunda. El pasado es el pasado. Este rancho, Tornado, son mi oportunidad de reconstruir lo que perdimos. Por eso no podía dejarlo morir. Ahora ella entendía. La vida de ese caballo no solo representaba su futuro financiero, representaba la redención de su familia, el honor de su padre. En un impulso, extendió la mano y la posó sobre la suya, que descansaba sobre su rodilla. Su piel era callosa y áspera contra la de ella, pero sintió un temblor recorrerla ante su toque. Él miró sus manos juntas, luego levantó la vista hacia ella. La intensidad en su mirada la dejó sin aliento. El aire en la cabaña se volvió espeso de nuevo, pero esta vez no era por el miedo, sino por un deseo tan palpable que podía saborearlo. Él retiró la mano lentamente, como si le quemara. Deberías ir a dormir, dijo, su voz ronca. Ella asintió, incapaz de hablar, y se retiró al catre, su piel todavía hormigueando por el breve contacto. A la semana siguiente, Javier anunció que tenía que ir al pueblo a por provisiones. ¿Quieres venir?, le preguntó, casi como una ocurrencia tardía. El corazón de Catalina dio un vuelco. La idea de dejar el rancho, de ver otras caras, era a la vez emocionante y aterradora. Sí, me gustaría. Se puso el mejor de sus vestidos restantes, uno de muselina azul pálido, y se arregló el pelo. Cuando salió, Javier estaba enganchando los caballos a la carreta. Se detuvo y la miró, y por un momento, ella vio la misma admiración sin aliento que había visto en los bailes de Boston. «¿Te ves?», comenzó, y luego pareció pensar mejor. «Limpia», terminó, con una pequeña sonrisa. «Tú también te has afeitado», replicó ella, notando su mandíbula lisa y el fresco olor a jabón. «No quería asustar a las damas del pueblo», dijo él, ayudándola a subir a la carreta. Su mano en su cintura la envió una oleada de calor. El viaje al pueblo fue diferente esta vez. Javier le señaló los puntos de referencia, nombró los picos de las montañas y le explicó los diferentes tipos de ganado que veían. Ella le contó historias de Boston, de los museos y los teatros, pintando un cuadro de un mundo que le parecía tan lejano y extraño como Montana le parecía a ella. El pueblo era un bullicio de actividad. Rancheros, vaqueros, comerciantes y sus familias llenaban la única calle polvorienta. Para Catalina, acostumbrada a la soledad del rancho, era un asalto a los sentidos. Javier la guió a través de la multitud con una mano firme en la parte baja de su espalda, un gesto posesivo y protector que la hizo sentir segura. Mientras él negociaba con el dueño del almacén general, Catalina se quedó afuera, observando a la gente. Vio a mujeres con vestidos de percal, con niños de la mano, riendo y charlando. Sintió una punzada de anhelo por la compañía femenina, por la normalidad de esa vida. Un hombre bien vestido, con un bigote encerado y un traje elegante, se detuvo frente a ella. «Buenas tardes, señora. No creo haber tenido el placer. Soy el señor Abernathy, el banquero del pueblo». Su sonrisa era aceitosa y sus ojos la recorrieron de una manera que la hizo sentir incómoda. «Soy Catalina», dijo ella, sin ofrecer su apellido. «Ah, sí.
La nueva adquisición del señor Javier, dijo Abernathy, con un tono condescendiente. ¿Se está adaptando a nuestra forma de vida rústica? Debe ser todo un shock para una dama de su refinamiento. Antes de que Catalina pudiera responder, Javier salió del almacén. Su rostro se ensombreció al ver a Abernathy cerca de ella. ¿Hay algún problema, Abernathy?, preguntó Javier, su voz era un gruñido bajo. Se interpuso entre Catalina y el banquero, un muro protector. Ninguno en absoluto, Javier. Solo le daba la bienvenida a su encantadora esposa, dijo Abernathy, retrocediendo un paso. Ella es mi esposa, así que mantén tus bienvenidas para ti, espetó Javier. El banquero se puso pálido, hizo una breve inclinación y se escabulló. Javier se volvió hacia Catalina, su mandíbula apretada. ¿Te molestó? No, estoy bien. Solo era, demasiado amable. Es una serpiente, dijo Javier. Aléjate de él. Cargaron las provisiones en la carreta y emprendieron el camino de regreso al rancho. La tensión del encuentro en el pueblo persistía. Él te llamó mi esposa, dijo Javier, rompiendo el silencio. Supongo que, técnicamente, lo soy, respondió Catalina en voz baja. El contrato que había firmado, los documentos que habían sido archivados, la convertían en la señora de Javier. Era una verdad que ambos habían estado evitando. No es así como debería ser, dijo él, su mirada fija en el camino. ¿Y cómo debería ser?, preguntó ella. Él no respondió. El resto del viaje transcurrió en un silencio pesado y cargado de pensamientos. Esa noche, la atmósfera en la cabaña era diferente. La pretensión de que eran solo dos personas compartiendo un espacio se había desvanecido. Eran marido y mujer. La broma sobre 3 veces al día ya no parecía una broma, sino una posibilidad que flotaba entre ellos, tan real como el calor del fuego. Después de la cena, mientras Catalina lavaba los platos, sintió a Javier acercarse por detrás. Se quedó quieta, con el corazón martilleando contra sus costillas. Él no la tocó. Simplemente se quedó allí, su calor envolviéndola. Catalina, su voz era un susurro ronco cerca de su oído. Ella se giró lentamente para mirarlo. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. Podía ver el deseo en sus ojos, un fuego que reflejaba el que ardía en su propio interior. Este hombre, que la había aterrorizado, ahora la fascinaba. Su rudeza se había convertido en fuerza, su silencio en profundidad. Había descubierto la ternura bajo su exterior calloso, la lealtad y el honor que regían sus acciones. Y se dio cuenta, con un sobresalto, de que el miedo que una vez había sentido se había transformado en algo completamente distinto. Era respeto. Era afecto. Y era un deseo tan abrumador que la dejó temblando. Javier, susurró ella, su propio nombre un ruego en sus labios. Él levantó una mano y acarició su mejilla, su pulgar trazando la línea de su mandíbula. Su toque era reverente, como si estuviera tocando algo infinitamente precioso. No eres una muñeca de salón, dijo, su voz espesa por la emoción. Eres la mujer más fuerte que he conocido. Y entonces, inclinó la cabeza y la besó. No fue un beso de dominio o de exigencia, como ella había temido esa primera noche. Fue un beso de anhelo, de semanas de tensión reprimida y emociones no expresadas. Sus labios eran firmes y sorprendentemente suaves. Sabían a café y a la noche de Montana. Al principio, fue tierno, una pregunta. Catalina respondió sin dudarlo, abriendo sus labios a los de él, sus manos subiendo para enredarse en su pelo espeso. La ternura se convirtió en pasión. El beso se profundizó, volviéndose hambriento, desesperado. Él la estrechó contra su cuerpo, y ella pudo sentir la dureza de sus músculos, el latido de su corazón contra el suyo. La levantó como si no pesara nada y la llevó hacia el catre. La depositó suavemente sobre las mantas de piel, sin romper nunca el beso. Se cernió sobre ella, su cuerpo enmarcando el suyo, y la miró a los ojos. La luz del fuego danzaba en su rostro, suavizando sus rasgos duros, haciendo que sus ojos ardieran con una llama dorada. Dime que me detenga, Catalina, jadeó. Dime que me detenga ahora, o no podré hacerlo.
Ella lo miró, a este hombre solitario y herido que había luchado por su futuro, que la había desafiado, que la había respetado y que ahora la deseaba. Y en sus ojos, ella no vio ninguna amenaza, solo una vulnerabilidad que reflejaba la suya. No te detengas, susurró ella, su voz temblando de emoción. No te detengas, Javier. Una sonrisa lenta y deslumbrante se extendió por el rostro de él, una sonrisa que transformó su rostro y le robó el aliento. Se inclinó y la besó de nuevo, y esta vez, no había más preguntas, solo la respuesta apasionada de dos almas solitarias que finalmente habían encontrado su hogar en los brazos del otro. La promesa cruel de su primera noche estaba a punto de cumplirse, pero no como una sentencia, sino como una rendición mutua y anhelada, un pacto sellado no por un contrato, sino por el fuego que ambos habían encendido en la oscuridad. El mundo se redujo al espacio sagrado de aquel catre, a la luz dorada del fuego que danzaba sobre la piel de Javier, proyectando sombras que acentuaban los valles y las cumbres de sus músculos. Para Catalina, cada caricia era un descubrimiento, cada beso un nuevo lenguaje que aprendía con avidez. La rudeza que una vez la había aterrorizado se había transmutado en una fuerza protectora, sus manos callosas, que conocían el trabajo duro y la tierra, ahora la exploraban con una ternura que la desarmaba por completo. Él se movía sobre ella con una deliberación lenta y reverente, como si temiera romperla, desmintiendo por completo la imagen del bruto que ella había temido. Sus labios abandonaron los de ella para trazar un camino de fuego por su mandíbula, su cuello, deteniéndose en el hueco palpitante de su clavícula. Catalina, su voz era un murmullo ronco, una vibración que sentía en cada fibra de su ser. Eres más hermosa que cualquier amanecer que haya visto en estas montañas. Las palabras, tan inesperadas y poéticas viniendo de un hombre tan terrenal, le robaron el aliento. Ella arqueó el cuello, dándole más acceso, sus dedos enredados en su cabello, tirando suavemente de él, instándolo a continuar. ¿Y tú, Javier?, susurró ella, su propia voz temblorosa de una emoción que nunca había conocido, eres más fuerte y más amable de lo que nadie podría imaginar. La verdad de sus palabras pareció conmoverlo profundamente. La miró a los ojos, y en la profundidad de su mirada gris, vio un océano de soledad que comenzaba a retroceder, una vulnerabilidad que él solo le mostraba a ella. El mundo exterior, con sus juicios y sus dificultades, se desvaneció. Solo existían ellos dos, envueltos en el calor de la cabaña y el fuego que habían encendido el uno en el otro. Cuando finalmente se unieron, fue con una lentitud exquisita, un encaje perfecto de dos mitades que no sabían que se habían estado buscando. Para Catalina, no hubo dolor, solo una sensación de plenitud, de llegar a casa a un lugar que nunca supo que existía. Javier se movió dentro de ella con un ritmo constante y poderoso, como las mareas, sus ojos nunca abandonaron los de ella, sellando un pacto silencioso, una promesa de que esto era más que un simple acto físico. Era un anclaje, una reclamación de almas. Se amaron con la desesperación de dos personas que habían estado solas durante demasiado tiempo, con la alegría del descubrimiento y la certeza de haber encontrado algo irreemplazable. Y en la quietud que siguió, envueltos en las pieles y en los brazos del otro, Catalina escuchó el latido constante del corazón de Javier contra su oído y supo, con una certeza absoluta, que la cruel sentencia de su primera noche se había convertido en la más dulce de las bendiciones. Él no la había tomado 3 veces esa noche, la había adorado, la había hecho suya de una manera que trascendía cualquier contrato o acuerdo. Y ella se había entregado no por obligación, sino por un deseo y un amor que florecían en su corazón con la fuerza de una flor silvestre en la dura tierra de Montana. Catalina despertó con el suave resplandor del alba filtrándose por la ventana. Por un momento, no supo dónde estaba. Luego, el peso de un brazo musculoso sobre su cintura y el calor de un cuerpo grande y masculino a su espalda la anclaron en la realidad. Se giró lentamente en los brazos de Javier. Él dormía, su rostro en reposo, despojado de la dureza habitual, parecía más joven, casi vulnerable. Las líneas de preocupación alrededor de sus ojos se habían suavizado. Una pestaña oscura descansaba sobre su pómulo alto. Sin pensarlo, extendió la mano y la rozó suavemente. Sus ojos se abrieron de golpe.
Eran claros y estaban completamente despiertos, mirándola con una intensidad que hizo que su corazón diera un vuelco. Una lenta sonrisa se dibujó en sus labios. «Ya estás planeando el segundo round», su voz era un murmullo grave y somnoliento. Catalina se sonrojó hasta la raíz de su cabello, retirando la mano como si se hubiera quemado. «No, yo solo, estabas durmiendo». Él la atrajo más cerca, su nariz rozando la de ella. «Me gusta despertar así. Contigo». La besó, un beso lento y profundo, lleno de la pereza de la mañana y el recuerdo de la pasión de la noche. Era un beso de posesión, pero también de profundo afecto. Cuando se separaron, ella le susurró, «Buenos días, esposo». La palabra le sonó extraña y a la vez perfectamente correcta en sus labios. Él pareció sentir lo mismo. Una emoción compleja cruzó su rostro, sorpresa, placer y una pizca de asombro, como si todavía no pudiera creer que ella estuviera allí, en su cama, en su vida. «Buenos días, esposa», respondió él, y la forma en que lo dijo, con una mezcla de orgullo y ternura, la hizo sentir más segura y querida de lo que jamás se había sentido. La rutina de su vida cambió fundamentalmente después de esa noche. Javier trasladó sus pocas pertenencias del granero a la cabaña. Ya no orbitaban el uno alrededor del otro, ahora compartían un centro. Catalina descubrió los pequeños hábitos de su marido, la forma en que tomaba su café, negro y amargo, el silbido bajo y desafinado que emitía cuando reparaba el cuero. La forma en que se quedaba de pie en el porche al atardecer, simplemente observando la tierra como si recargara su alma. Él, a su vez, aprendió sobre ella. Se maravilló de su habilidad para convertir la rústica cabaña en un hogar. Unas simples cortinas hechas con sacos de harina lavados, un tarro de flores silvestres sobre la mesa, el olor a pan recién horneado, pequeños toques que suavizaban los bordes duros de su existencia. Descubrió su risa, un sonido como campanillas que se había vuelto cada vez más frecuente. Y descubrió su mente. Por las noches, junto al fuego, ella le leía. Empezó con la Biblia, pero pronto pasó a novelas de Dickens y poesía de Keats que había traído en su baúl. Al principio, Javier se mostró escéptico, pero pronto se encontró cautivado por las historias, transportado a mundos más allá de sus montañas. «Nunca pensé que las palabras pudieran hacer eso», admitió una noche, después de que ella terminara un capítulo particularmente emocionante. «Pueden construir mundos, Javier», respondió ella, cerrando el libro. «O destruirlos». Su intimidad física se convirtió en una parte tan natural de sus vidas como el amanecer y el atardecer. La broma sobre 3 veces al día se convirtió en un desafío juguetón, un código secreto entre ellos. A veces, en medio del día, él la encontraba en la cocina y la acorralaba contra la pared, no con amenaza, sino con un beso hambriento que la dejaba sin aliento y riendo. «Solo estoy comprobando el progreso de mi plan», murmuraba contra sus labios. «Me parece que tu plan está funcionando a la perfección», jadeaba ella en respuesta, devolviéndole el beso con igual fervor. Se convirtieron en un equipo en todos los sentidos. Catalina, usando el libro de veterinaria como su guía, se convirtió en una experta en el cuidado de Tornado y los otros animales. Aprendió a reconocer los signos de enfermedad, a mezclar remedios herbals y a ayudar a Javier con las tareas más ligeras. Su conocimiento, combinado con la experiencia práctica de él, hizo que el rancho prosperara. Un día, mientras reparaban una sección de la cerca, un viejo ranchero de una propiedad vecina se detuvo en su caballo. Era un hombre curtido, con ojos amables y un bigote blanco como la nieve. «Javier, muchacho», dijo, con voz áspera. «Veo que finalmente te conseguiste ayuda». «Silas», dijo Javier, asintiendo. «Esta es mi esposa, Catalina». Silas se quitó el sombrero, revelando una cabeza calva y quemada por el sol. Miró a Catalina con curiosidad y respeto. «Un placer, señora». «No le haga caso a este viejo bruto. No sabe tratar a una dama». «Catalina se las arregla bastante bien», dijo Javier, y el orgullo en su voz era inconfundible. «Veo que Tornado está de pie y con buen aspecto. Oí que estuvo a las puertas de la muerte». «Catalina lo salvó», dijo Javier de forma sencilla, como si fuera el hecho más obvio del mundo.
Silas miró a Catalina con renovada admiración. Vaya, vaya. Una mujer con belleza y cerebro. Javier, eres más afortunado de lo que mereces. Intercambiaron algunas palabras más sobre el clima y el precio del ganado antes de que Silas se despidiera. Cuando se fue, Catalina se apoyó en la cerca, sonriendo. Así que me las arreglo bastante bien, ¿eh? Javier se acercó a ella, apoyándose a su lado. Mejor que bien. Eres, esencial. Le pasó un brazo por los hombros y la atrajo hacia sí. Se quedaron así un rato, contemplando su tierra, un rey y una reina en su pequeño y perfecto reino. Pero la perfección era un estado frágil en una tierra tan implacable. A medida que el verano daba paso al otoño, y las hojas de los álamos se teñían de oro, una sombra comenzó a cernirse sobre su felicidad. La sombra tenía un nombre, Abernathy. El banquero no había olvidado la humillación pública a manos de Javier. Un día, mientras estaban en el pueblo, se encontraron con él en la calle. Abernathy los ignoró por completo, pasando a su lado como si no existieran, pero Catalina captó la mirada de veneno que le dirigió a Javier. Ese hombre te odia, le dijo a Javier en el camino de vuelta. El odio de un hombre como él es una insignia de honor, respondió Javier, pero Catalina vio la tensión en su mandíbula. Unas semanas más tarde, la primera carta del banco llegó. Era un aviso formal, indicando que una revisión de sus cuentas había revelado un antiguo préstamo que su padre había solicitado años atrás, utilizando la escritura de la tierra como garantía. El préstamo, según el banco, nunca se había saldado por completo y ahora, con los intereses acumulados, la cantidad era astronómica. Esto es imposible, dijo Javier, aplastando la carta en su puño. Mi padre era meticuloso. Pagó cada centavo que debía. Tal vez sea un error, sugirió Catalina, aunque un escalofrío de presentimiento la recorrió. No con Abernathy. Esto no es un error. Es un ataque. Al día siguiente, Javier cabalgó hasta el pueblo para enfrentarse al banquero. Regresó al anochecer, su rostro era una máscara de furia contenida. Dice que tiene los papeles firmados por mi padre. Me los mostró. Es su firma, o una falsificación muy buena. Se dejó caer en una silla, pasándose las manos por el pelo. Dice que el banco anterior, antes de que él lo comprara, debió haber perdido el registro del pago final. Pero sin un recibo, la deuda es legalmente válida. Nos da 3 meses para pagar, o el banco ejecutará la hipoteca. ¿3 meses? Es una fortuna. ¿Cómo espera que consigamos tanto dinero en 3 meses? No lo espera, dijo Javier con amargura. Quiere la tierra. Siempre la ha querido. Tiene la mejor agua del valle. El miedo, un viejo conocido, volvió a llamar a la puerta de Catalina. Vio el mismo pánico desesperado en los ojos de Javier que había visto la noche en que Tornado estuvo a punto de morir. Pero esta vez, la amenaza era mucho mayor. Podrían perderlo todo. Su hogar. Su futuro. Lucharemos contra esto, Javier, dijo, arrodillándose frente a él y tomando sus manos entre las suyas. No dejaremos que nos lo quite. Él la miró, su desesperación luchando contra la determinación que veía en los ojos de ella. Es lo mismo que le pasó a mi padre. Confió en la gente equivocada, lo perdió todo. Le prometí que nunca dejaría que volviera a suceder. Y no lo harás. Porque no estás solo esta vez. Durante las semanas siguientes, trabajaron como nunca antes. Javier buscó trabajo extra en los ranchos vecinos, regresando a casa mucho después del anochecer, agotado hasta los huesos. Catalina se hizo cargo del rancho, cuidando de los animales, reparando lo que se rompía, trabajando sus manos hasta que estuvieron encallecidas y doloridas. Vendieron parte de su ganado, una decisión que le dolió a Javier en el alma, pero cada dólar contaba. Contaron cada centavo, vivieron de lo que podían cultivar y cazar, y el espectro de la fecha límite de Abernathy se cernía sobre ellos como una nube de tormenta. La presión comenzó a hacer mella en ellos. Javier se volvió más silencioso, más retraído, su mente constantemente preocupada por la deuda. Catalina sentía su distancia y le dolía, pero entendía que era su forma de protegerla de su propio miedo.
Una noche, él estaba sentado junto al fuego, mirando fijamente las llamas, con los hombros hundidos por el peso del mundo. Catalina se acercó y se sentó en el suelo, apoyando la cabeza en su rodilla. «Háblame, Javier», le susurró. Él no respondió durante un largo rato. Luego, con voz apenas audible, dijo: «Estoy fallando. Te traje aquí, a esta vida, y te estoy fallando». «No», dijo ella con firmeza, levantando la cabeza para mirarlo. «Mírame. No me estás fallando. Estás luchando por nosotros. Estoy orgullosa de ser tu esposa. En la riqueza y en la pobreza, ¿recuerdas? Bueno, ahora mismo estamos en la parte de la pobreza, y sigo aquí. Y no me iré a ninguna parte». Extendió la mano y le acarició la mejilla áspera. «Lo superaremos juntos». Sus palabras parecieron romper algo dentro de él. La levantó, la sentó en su regazo y la abrazó con una fuerza desesperada, enterrando su rostro en su cuello. Ella lo sostuvo, sintiendo los temblores que recorrían su cuerpo, y supo que en ese momento de vulnerabilidad compartida, su vínculo se había fortalecido más que nunca. El invierno llegó temprano ese año, con una ferocidad que tomó a todos por sorpresa. Los primeros copos de nieve cayeron a finales de octubre, y pronto el suelo estuvo cubierto por una manta blanca. Sila se detuvo un día, su aliento formando nubes de vapor en el aire helado. «Viene una grande», advirtió, mirando el cielo gris plomizo. «Las peores que he visto en 20 años. Asegúrense de tener suficiente leña y comida. Podrían quedar atrapados durante semanas». Siguieron su consejo. Pasaron los días siguientes preparando el rancho para el asedio del invierno. Apilaron leña hasta el techo del porche. Aseguraron el granero y la cabaña, tapando cada grieta por la que pudiera colarse el viento. Almacenaron los alimentos y se aseguraron de que los animales tuvieran suficiente heno y agua. Trabajaron juntos, sus movimientos sincronizados en una danza de propósito compartido, mientras la nieve seguía cayendo, cada vez más densa. La tormenta golpeó con la fuerza de un tren de carga. El viento aullaba como un alma en pena, azotando la cabaña con ráfagas de nieve y hielo. El mundo exterior desapareció, reducido a un torbellino blanco y cegador. Estaban atrapados, aislados del resto del mundo. Los primeros días fueron casi acogedores. Con los animales seguros en el granero y la cabaña cálida por el fuego rugiente, se sentían como los únicos dos supervivientes en un mundo helado. Pasaban el tiempo leyendo, hablando, haciendo el amor con una urgencia lánguida, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero la tormenta no cesaba. El viento aullaba sin descanso, día y noche, un asalto constante a sus nervios. La pila de leña en el porche disminuía a un ritmo alarmante. Empezaron a racionar la comida. La cabaña, que una vez fue su santuario, comenzó a sentirse como una prisión. Una noche, un crujido ensordecedor los despertó. Una de las vigas principales del granero, sobrecargada por el peso de la nieve, se había partido. «Tengo que ir a ver», dijo Javier, vistiéndose rápidamente. «No», gritó Catalina, el pánico se apoderó de ella. «No puede salir ahí fuera. Es un suicidio. Los animales. Tornado, si el techo se derrumba, morirán aplastados. No me importa. No puedo perderte». La agarró por los hombros, sus ojos ardiendo en la penumbra. «Escúchame. Ataré una cuerda a la puerta de la cabaña y al granero. No me perderé. Pero no puedo dejarlos morir. Son todo lo que tenemos». Ella vio la determinación inquebrantable en su rostro y supo que no podía detenerlo. Con el corazón en un puño, lo ayudó a prepararse, envolviéndolo en todas las capas de ropa que tenían. Lo besó en la puerta, un beso desesperado y temeroso. «Vuelve conmigo, Javier. Júramelo». «Te lo juro», dijo él, y desapareció en el caos blanco. Catalina esperó, cada segundo una eternidad. Contó los latidos de su propio corazón, escuchó el aullido del viento, rezó a un Dios en el que no estaba segura de creer. El tiempo se estiró hasta el punto de ruptura. ¿Habían pasado minutos u horas?
Finalmente, cuando estaba a punto de desafiar a la tormenta para ir a buscarlo, la puerta se abrió de golpe. Javier se derrumbó en el suelo, cubierto de nieve y hielo, casi irreconocible. Estaba pálido y temblaba violentamente. Lo arrastró adentro, cerró la puerta contra la furia del viento y lo llevó hasta el fuego. Le quitó la ropa helada, sus dedos torpes por el pánico. Su piel estaba terriblemente fría. Vio una fea herida en su frente, de donde manaba sangre. Una viga cayó, me golpeó, balbuceó, sus dientes castañeteando. Los animales están bien, reforcé la viga rota. Su voz se apagó mientras el agotamiento y el frío lo vencían. El terror se convirtió en una determinación helada. Él la había cuidado a ella y a su rancho. Ahora era su turno. Usando sus conocimientos médicos, limitados pero desesperados, limpió y vendó la herida de su cabeza. Lo envolvió en todas las mantas que tenían, frotando sus extremidades para devolverles la circulación. Preparó un caldo caliente y se lo dio a cucharadas, obligándolo a beber. Durante 2 días y 2 noches, ella fue su enfermera, su guardiana. Apenas durmió, apenas comió. Observó su respiración, comprobó su fiebre, le habló en susurros tranquilizadores cuando deliraba. Vio al hombre fuerte y autosuficiente reducido a la dependencia de un niño, y su amor por él se profundizó hasta convertirse en una parte de su propia alma. Al tercer día, la fiebre de Javier bajó. Se despertó, débil pero lúcido. Sus ojos grises la encontraron, sentada en una silla junto al catre, agotada pero vigilante. Extendió la mano y tomó la de ella. Catalina, su voz era un graznido ronco. «Me salvaste». «Ambos nos salvamos», respondió ella, una lágrima de alivio rodando por su mejilla. «Siempre». La tormenta finalmente amainó, dejando tras de sí un mundo de silencio y una belleza blanca y deslumbrante. El sol brillaba sobre la nieve, haciéndola centellear como si estuviera cubierta de diamantes. Pero su respiro duró poco. A la mañana siguiente, mientras Javier todavía se recuperaba, escucharon el sonido de caballos que se acercaban. Catalina miró por la ventana y su corazón se heló. 3 hombres a caballo se dirigían hacia la cabaña. Uno de ellos era Abernathy. Los otros 2 eran matones de aspecto rudo, con pistolas en sus caderas. Javier luchó por sentarse, su rostro palidecía. «Han venido a por el rancho». «No estás en condiciones de enfrentarte a ellos», dijo Catalina, empujándolo suavemente hacia abajo. «Yo me encargaré». Antes de que él pudiera protestar, ella tomó la pesada escopeta de caza de Javier de la pared. Sabía cómo cargarla, él le había enseñado, insistiendo en que toda persona en esa tierra debía saber cómo defenderse. Sus manos temblaban, pero su resolución era de acero. Se paró en la puerta de la cabaña, con la escopeta apoyada en su cadera, justo cuando los hombres llegaban. Abernathy sonrió, una sonrisa de triunfo cruel. «Vaya, vaya. La señora de la casa. Veo que sobrevivieron a la tormenta. Una lástima. Hubiera simplificado las cosas». «Largo de mi tierra, Abernathy», dijo Catalina, su voz era fría y firme, sin rastro del miedo que le atenazaba las entrañas. La sonrisa de Abernathy vaciló ante la vista de la escopeta y la determinación en sus ojos. «Su tierra, señora, es ahora propiedad del banco. La fecha límite para el pago pasó hace 2 días. Estamos aquí para tomar posesión. La fecha límite fue durante la peor tormenta en 20 años. No teníamos forma de llegar al pueblo, y usted lo sabía. Las leyes de propiedad no se toman vacaciones por el mal tiempo», dijo, haciendo un gesto a sus hombres para que desmontaran. «Ahora, sea una buena chica y baje el arma antes de que alguien salga herido». Catalina amartilló la escopeta. El doble clic resonó en el aire helado, un sonido mortal y definitivo. Los 2 matones se detuvieron en seco. «El primer hombre que dé un paso más en este porche recibirá una carga de perdigones en el pecho», dijo, su mirada yendo de uno a otro, sin pestañear. «Y créanme, con esta escopeta a esta distancia, no fallaré. Puede que me maten después, pero me llevaré a uno de ustedes conmigo. ¿Quién quiere ser el primero en descubrir si estoy mintiendo?»
Se hizo un silencio tenso, solo roto por el resoplido de los caballos. Abernathy la miró, su rostro una mezcla de incredulidad y furia. La delicada dama de ciudad, la muñeca de salón, se había convertido en una leona que protegía su hogar, y no había anticipado eso. Dentro de la cabaña, Javier la escuchaba, y un orgullo feroz se mezclaba con su miedo por ella. Había elegido bien. Había elegido a una luchadora. La situación estaba en un punto muerto. Abernathy y sus hombres no se atrevían a avanzar, y Catalina sabía que no podía mantenerlos a raya para siempre. Estaban atrapados, superados en número, con un hombre herido y una mujer con una escopeta contra el mundo. La ayuda no llegaría. Estaban solos. La sonrisa volvió al rostro de Abernathy, esta vez más siniestra. Muy valiente, señora. Pero la valentía no paga las deudas. Disfrute de su postura. Volveremos. Y la próxima vez, no seremos tan corteses. Con esa amenaza velada, él y sus hombres se dieron la vuelta, montaron en sus caballos y se alejaron, dejándolos en un silencio preñado de peligro. Catalina se quedó allí, temblando, hasta que fueron solo puntos en la distancia. Luego, bajó lentamente la escopeta, la adrenalina la abandonó y sus rodillas casi cedieron. Regresó a la cabaña y se apoyó en la puerta cerrada, con el corazón martilleando. Javier la miraba desde el catre, sus ojos llenos de una mezcla de amor, miedo y una admiración abrumadora. Habían ganado una pequeña batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Estaban heridos, aislados y a merced de un hombre sin escrúpulos que no se detendría ante nada para conseguir lo que quería. El futuro que habían luchado tanto por construir parecía a punto de serles arrebatado, y no tenían a nadie a quien recurrir más que el uno al otro. El eco de la amenaza de Abernathy resonó en la cabaña mucho después de que él y sus matones se hubieran ido, una promesa venenosa que se cernía sobre el aire helado. Catalina cerró la puerta y se apoyó en ella, el peso de la escopeta de repente insoportable. Sus piernas temblaron, la adrenalina que la había sostenido se desvaneció, dejándola con un miedo puro y helado. Javier la observaba desde el catre, con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Era una mezcla de orgullo tan feroz que casi brillaba, un miedo paralizante por su seguridad y un amor tan abrumador que parecía dolerle. Catalina, su voz era un susurro ronco. Extendió la mano hacia ella. Ella dejó la escopeta contra la pared y se acercó a él, cayendo de rodillas junto al catre. Tomó su mano y la apretó con fuerza, como si fuera el único ancla en un mundo que se desmoronaba. Lo hiciste, dijo él, con la voz llena de asombro. Te enfrentaste a ellos. Por un momento, sonabas más aterradora que una pantera. Una risa temblorosa escapó de los labios de Catalina, un sonido a medio camino entre una risa y un sollozo. Estaba aterrorizada. Creo que casi me mojo del miedo. Él apretó su mano. Nunca lo hubiera sabido. Lo único que vi fue a mi esposa protegiendo nuestro hogar. Eres la mujer más valiente que he conocido. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron, rodando por sus mejillas. Eran lágrimas de miedo, de alivio y de un profundo amor por el hombre que la miraba como si fuera el sol y la luna. Él la atrajo hacia sí, y ella apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el latido tranquilizador y constante de su corazón. Volverá, Javier, susurró ella contra la tela áspera de su camisa. Lo sé, respondió él, su mano acariciando su cabello. Pero no nos rendiremos. Esta tierra es nuestra. La sangre de mi padre está en este suelo. Y ahora, nuestro sudor y nuestras lágrimas también lo están. No se la daremos. Pasaron los siguientes días en un estado de alerta máxima, recuperándose y planeando. La herida en la cabeza de Javier sanó lentamente, y sus fuerzas regresaron, pero la preocupación seguía grabada en su rostro. Sabían que Abernathy cumpliría su palabra. Cada sonido de un caballo a lo lejos los ponía en vilo, cada crujido de la cabaña por la noche los hacía saltar. Vivían al límite, y la tensión, en lugar de separarlos, los unió más. Encontraban consuelo en los brazos del otro, su amor era un bastión contra el miedo que los acechaba. Una noche, mientras una tormenta de nieve menor soplaba afuera, estaban sentados junto al fuego.
Javier estaba inquieto, incapaz de relajarse. Se levantó y comenzó a caminar por la pequeña habitación como un animal enjaulado. Tiene que haber algo, murmuraba para sí mismo. Mi padre no era un tonto. No habría dejado un cabo suelto así. Se detuvo frente a la chimenea de piedra, golpeando el puño contra la repisa. Maldita sea mi memoria. Era solo un niño. No recuerdo todos los detalles de sus negocios. Catalina lo observaba, su corazón dolía por su impotencia. Quería ayudar, pero no sabía cómo. Su mente repasó todo lo que había sucedido, buscando una pieza del rompecabezas que pudieran haber pasado por alto. Y entonces, un recuerdo insignificante le vino a la mente. Javier, dijo lentamente. Cuando llegué aquí por primera vez, esa noche, cuando Tornado estaba enfermo, me contaste cómo tu padre lo perdió todo. Él se giró para mirarla, con el ceño fruncido. Sí. ¿Y qué? Dijiste que confió en el hombre equivocado. Un amigo, que lo estafó. Así es. ¿A dónde quieres llegar? Ese préstamo, continuó ella, poniéndose de pie. El que Abernathy dice que tu padre nunca terminó de pagar. ¿Fue con ese mismo banco? El que existía antes de que Abernathy lo comprara. Javier lo pensó por un momento. Sí. Era el único banco en 100 millas. El viejo señor Carruthers lo dirigía. Un hombre decente, según mi padre. Dijiste que tu padre era meticuloso. Que no habría dejado una deuda sin pagar. Catalina comenzó a caminar por la habitación, su mente trabajando febrilmente. Un hombre así guardaría los recibos. Guardaría pruebas de pago. ¿Dónde las guardaría? Las buscamos por todas partes, dijo Javier con cansancio. En su viejo escritorio, en cada cajón, en cada libro de contabilidad. No hay nada. Quizás no en un lugar obvio, insistió Catalina. Si tu padre ya desconfiaba de la gente después de haber sido estafado, podría haber escondido los papeles importantes. Un lugar donde solo él supiera buscar. Sus palabras encendieron una chispa de esperanza en los ojos de Javier. Juntos, comenzaron la búsqueda de nuevo, pero esta vez con una nueva perspectiva. No buscaban en los lugares lógicos, sino en los ilógicos. Revisaron detrás de los ladrillos sueltos de la chimenea. Sondearon las paredes de troncos en busca de cavidades ocultas. Levantaron las tablas del suelo, una por una. Pasaron horas en el frío suelo polvoriento, sus manos cubiertas de astillas y suciedad. Estaban a punto de rendirse, el agotamiento y la decepción se apoderaban de ellos, cuando la mano de Catalina, al pasar por debajo del viejo arcón de cedro de la madre de Javier, notó algo. Una de las tablas del suelo no estaba clavada como las demás. Parecía ligeramente diferente. Javier, ven aquí, dijo, su voz temblaba de expectación. Él se arrodilló a su lado. Juntos, usaron la punta de un cuchillo para hacer palanca en la tabla. Crujió en señal de protesta y luego cedió, revelando un pequeño hueco oscuro debajo. Conteniendo la respiración, Javier metió la mano en el hueco. Sus dedos se cerraron alrededor de algo frío y metálico. Sacó una pequeña caja de hojalata, oxidada por los bordes. Se miraron, sus corazones latiendo al unísono. Con manos temblorosas, Javier abrió la tapa. Dentro, envueltos en un trozo de tela de saco, había un fajo de papeles y un sobresellado. Desplegaron los papeles. Eran recibos del banco, todos firmados por el señor Carruthers, que documentaban cada pago del préstamo. Y en la parte superior, el último recibo, fechado casi 20 años atrás, con las palabras pagado en su totalidad estampadas en tinta roja. Una oleada de triunfo y alivio los recorrió. Lo sabía, susurró Javier, su voz quebrada por la emoción. Sabía que mi padre no nos habría fallado. Luego, Catalina vio el sobre. Estaba dirigido a mi hijo, Javier, con la letra de su padre. Con reverencia, Javier rompió el sello y sacó una sola hoja de papel. Leyó la carta en voz alta, su voz ganando fuerza con cada palabra. Mi querido hijo, si estás leyendo esto, significa que he muerto y que algún buitre está intentando reclamar lo que es nuestro.
Este rancho es tu derecho de nacimiento, construido con el sudor y los sueños de nuestra familia. No dejes que nadie te lo arrebate. Aquí está la prueba de que todas nuestras deudas están pagadas. Pero ten cuidado. El mundo está lleno de hombres como los que me arruinaron una vez. Hombres que usan la ley como un arma para robar a los honestos. No confíes en los papeles por sí solos. Confía en tu fuerza, en tu honor y, sobre todo, encuentra a una buena mujer para que esté a tu lado. Una mujer cuya fuerza no esté en su espalda, sino en su corazón y en su mente. Ella será tu mayor tesoro. Lucha por tu hogar, hijo mío. Nunca te rindas. Con todo mi amor, tu padre. Cuando terminó, ambos tenían lágrimas en los ojos. La carta no era solo una prueba legal, era una bendición del pasado, un mensaje de amor y advertencia que había cruzado los años para llegar a ellos en su momento de mayor necesidad. Él sabía, susurró Catalina. De alguna manera, sabía que vendrías. No, dijo Javier, girándose para mirarla, sus ojos grises brillando con una devoción absoluta. Estaba hablando de ti. Una mujer cuya fuerza no esté en su espalda, sino en su corazón y en su mente. Te describió a ti, Catalina. Mi mayor tesoro. La besó, un beso que no era de pasión, sino de una profunda y abrumadora gratitud, un reconocimiento de que juntos eran invencibles. Ahora tenían el arma que necesitaban, pero sabían que no sería tan simple como presentársela a Bernati. Él negaría su autenticidad, la destruiría, usaría sus conexiones para enterrarlos. Necesitaban un plan. Necesitaban testigos. Silas, dijo Javier. Tenemos que hablar con Silas. Al día siguiente, antes del amanecer, Javier y Catalina cabalgaron hacia el rancho de Silas. La nieve crujía bajo los cascos de los caballos en el silencio prístino de la mañana. Llevaron consigo la caja de hojalata como si contuviera las joyas de la corona. Encontraron a Silas en su granero, atendiendo a su ganado. Escuchó su historia en silencio, examinando los documentos con una mirada aguda y experimentada. Asintió lentamente, su rostro curtido se endureció con una justa indignación. Siempre supe que Abernathy era una serpiente, dijo, su voz un retumbar bajo. He oído susurros de otros rancheros, gente que perdió su tierra en circunstancias dudosas. Pero nunca hubo pruebas. Le devolvió los papeles a Javier. Esto lo cambia todo. Pero tienen razón, ir solos contra él es peligroso. Necesitan a la comunidad detrás de ustedes. Silas les dijo que se reunieran en el salón del pueblo al mediodía del día siguiente. Correré la voz, prometió. Me aseguraré de que todos los que Abernathy ha perjudicado estén allí. Y me aseguraré de que Abernathy también esté allí. Le diré que tienen una propuesta de pago, una que no podrá rechazar. La codicia lo traerá. Al mediodía del día siguiente, el salón estaba abarrotado. La atmósfera estaba cargada de tensión. Rancheros y sus familias, hombres con rostros curtidos por el trabajo y la preocupación, llenaban la habitación. Catalina y Javier se pararon en un extremo, sintiendo el peso de todas esas miradas. Vieron a Abernathy entrar, con una sonrisa arrogante en su rostro, esperando claramente una súplica humillante. Su sonrisa se desvaneció un poco al ver la multitud. Silas se paró en una mesa, pidiendo silencio. Todos están aquí porque tienen algo en común, comenzó, su voz resonando en la sala. Todos han tenido tratos con el señor Abernathy y su banco. Y muchos de ustedes, como Javier aquí presente, se han encontrado en situaciones financieras desesperadas. Hoy, Javier y su esposa Catalina tienen algo que compartir con todos ustedes. Todas las miradas se volvieron hacia ellos. Javier dio un paso adelante, con Catalina a su lado, su mano firmemente en la de ella. Abernathy intentó robarme mi tierra, dijo Javier, su voz clara y fuerte. Afirmó que mi padre tenía una deuda pendiente. Mintió. Abernathy soltó una carcajada. Una acusación ridícula. Tengo los documentos del banco que lo prueban. Usted no tiene nada. Ahí es donde se equivoca, dijo Catalina, dando un paso adelante.
Su voz, aunque más suave que la de Javier, tenía un filo de acero que cortó el murmullo de la multitud. Abrió la caja de hojalata y sacó los recibos. Tenemos esto. El recibo del pago final, firmado por el señor Carruthers, que demuestra que el préstamo fue pagado en su totalidad hace casi 20 años. El rostro de Abernathy se puso pálido. Es una falsificación, escupió. Una mentira desesperada de un hombre desesperado. También tenemos esto, continuó Catalina, sacando la carta del padre de Javier. Una carta de advertencia de un padre a su hijo, hablando de hombres como usted. Hombres que usan la ley como un arma. Leyó la carta en voz alta. A medida que las palabras del padre de Javier llenaban la sala, un murmullo de ira recorrió a la multitud. Otros rancheros comenzaron a hablar, compartiendo sus propias historias de documentos perdidos, de intereses que se disparaban misteriosamente, de ejecuciones hipotecarias que parecían demasiado convenientes. La arrogancia de Abernathy se desmoronó, reemplazada por el pánico. Vio que había perdido el control. La gente del pueblo, que una vez lo había temido, ahora lo miraba con desprecio. El sheriff, que hasta ahora había permanecido en un rincón, se abrió paso entre la multitud. Vio la abrumadora evidencia y la furia de la gente, y supo de qué lado soplaba el viento. Abernathy, dijo el sheriff, su voz grave. Creo que será mejor que venga conmigo. Tenemos mucho de qué hablar. El banquero fue escoltado fuera del salón en medio de las burlas y los insultos de la gente a la que había estafado. La justicia, por una vez, había prevalecido. Un estruendo de vítores y aplausos estalló en la sala. La gente rodeó a Javier y Catalina, dándoles palmaditas en la espalda, estrechando sus manos, agradeciéndoles por tener el coraje de enfrentarse al tirano. Sila se acercó a ellos, con una rara sonrisa en su rostro. Lo hicieron. Le dieron a esta comunidad su columna vertebral de nuevo. En medio del caos de la celebración, Javier atrajo a Catalina hacia sí. En la ruidosa sala llena de gente, se sentían como las únicas dos personas en el mundo. Mi mayor tesoro, le susurró al oído. Lo hicimos, Javier, respondió ella, con el corazón lleno de un amor y un orgullo tan vastos como el cielo de Montana. Juntos. El viaje de regreso al rancho fue un viaje triunfal. El sol de la tarde bañaba la tierra nevada en un resplandor dorado, y parecía como si el mundo entero estuviera celebrando con ellos. Cuando llegaron a su hogar, su rancho, que ahora era irrevocablemente suyo, Javier desmontó y luego levantó a Catalina de su silla, sosteniéndola en sus brazos. La llevó a través del umbral de la cabaña, recreando el momento en que un novio lleva a su novia a su nuevo hogar. Bienvenida a casa, señora, dijo, su voz espesa por la emoción. La depositó suavemente en el suelo y la besó, un beso que hablaba de victorias ganadas, de futuros asegurados y de un amor que había sido forjado en la adversidad y había salido más fuerte que el acero. Esa noche, hicieron el amor no con la desesperación de encontrar consuelo en medio del miedo, sino con la alegría desenfrenada de la celebración. Fue una reafirmación de su vínculo, un sellado de su futuro. Cada caricia era una promesa, cada beso un voto. Se amaron con la libertad de saber que el mañana era suyo para construirlo como quisieran. Los años que siguieron fueron tan buenos como habían soñado. El rancho prosperó. Con la reputación de Abernathy destruida, Javier fue elegido para dirigir una nueva cooperativa de rancheros, asegurando precios justos y protección para todos. Se convirtió en un líder respetado en la comunidad, no por su fuerza, sino por su integridad, una integridad que Catalina había ayudado a desenterrar y pulir. La cabaña creció con su familia. Javier añadió 2 habitaciones más con sus propias manos, creando un hogar espacioso y lleno de luz. 2 años después de su victoria, Catalina dio a luz a un hijo. Un niño robusto con el cabello oscuro de Javier y los ojos curiosos e inteligentes de su madre. Lo llamaron Samuel, en honor al padre de Javier. Javier, el ranchero solitario y rudo, se transformó en el más dócil de los padres. Se le podía encontrar a menudo con el pequeño Samuel dormido en su pecho, o más tarde, enseñándole a montar en un pony, su risa profunda resonando en el valle. 3 años después, llegó una hija, a la que llamaron Lillian.
Era la viva imagen de Catalina, con una voluntad tan fuerte como la de su padre. El rancho, una vez un lugar de silencio y soledad, ahora estaba lleno de los sonidos de la risa de los niños, el bullicio de una familia feliz. Una tarde de verano, casi una década después de la llegada de Catalina a Montana, estaban todos sentados en el porche. Javier, con el pelo ahora veteado de plata en las sienes, tenía a Lilian en su regazo, trenzando torpemente su cabello. Samuel, de casi 8 años, estaba sentado en los escalones, tratando de tallar un trozo de madera con un cuchillo, imitando a su padre. Catalina los observaba desde su mecedora, con el corazón tan lleno que sentía que podría estallar. Javier levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de ella. En su mirada, vio reflejada toda su historia, la desconfianza inicial, la noche desesperada con Tornado, el miedo, la lucha y el amor inmenso que los había visto a través de todo. ¿En qué piensas?, le preguntó en voz baja. Ella sonrió. Estaba pensando en la primera noche que llegué. En el hombre terrible y aterrador que me dijo que haríamos el amor 3 veces al día porque no servía para nada más. Una sonrisa juguetona tiró de los labios de Javier. Se inclinó y le susurró para que solo ella pudiera oírlo: bueno, sobre eso, los niños se acostarán pronto. Tal vez todavía podamos trabajar en ese plan. Catalina se rió, un sonido rico y feliz. Se inclinó y le dio un beso suave. Te amo, mi terrible ranchero. Y yo te amo, mi imposiblemente perfecta dama de ciudad, respondió él. Miraron juntos el atardecer, el cielo pintado en tonos de naranja y púrpura sobre las montañas que una vez le habían parecido tan amenazadoras a Catalina. Ahora eran simplemente el telón de fondo de su hogar, de su vida, de su amor. Él casi la perdió por un orgullo ciego, por un prejuicio terco, creyendo que solo la fuerza física podía construir una vida. Pero cuando la vio renacer, no en los brazos de otro, sino a través de su propia inteligencia feroz y su coraje inquebrantable, el arrepentimiento y la admiración le enseñaron la lección más dura de la vida. La historia de Javier y Catalina es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una pareja no reside en las habilidades predefinidas, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo que permite a cada uno descubrir la fuerza que lleva dentro. A veces, las segundas oportunidades no vienen para recuperar lo que perdimos, sino para transformarnos, a través del dolor y la admiración, en la persona que siempre debimos haber sido. Que su vida esté llena de bendiciones si ya ha presionado el botón aquí abajo que dice suscribirse. Al lado del botón suscribirse, también puede convertirse en miembro del canal en unirse, y así tendrá acceso a historias especiales y también muy picantes. De esta forma, nos ayuda a continuar contando historias y a ayudar a mi familia. Una manera rápida y gratuita de ayudarnos también es arrastrar los comentarios hacia la izquierda, donde aparecerá un botón que dice IPAR, y luego presionar nuevamente en IPAR. Esto hará que nuestra historia llegue a más personas bendecidas como usted. Y si le ha gustado esta historia, deje su like y suscríbase al canal.